¿Alguna vez te has sentido confundido cuando alguien menciona el ego? Algunos dicen que es algo necesario, otros que es la fuente de todos nuestros problemas. ¡Qué caos! ¿Sabes por qué ocurre esto? Porque el concepto del ego no tiene un significado único y una única definición, sino que su definición y visión varía significativamente dependiendo del contexto y el enfoque que lo esté usando. Aunque tanto la psicología como la espiritualidad o las filosofías orientales utilizan continuamente la misma palabra, ego, la realidad es que cada uno de estos enfoques utiliza este término desde perspectivas completamente diferentes y de ahí esa confusión y disparidad. En este vídeo te voy a intentar explicar de manera sencilla y práctica, sin tecnicismos ni especificidades, qué es el ego para que a partir de ahora puedas entender mejor este concepto y puedas salir por fin de esa confusión. Antes de entrar a definir qué es el ego para cada uno de estos enfoques, lo primero que tenemos que hacer es entender desde dónde ven el mundo estos enfoques. Explicado con palabras sencillas y básicas, la psicología tiene una visión física y material de las cosas. Parte de la idea de que hay millones de individuos, millones de mentes y nuestro objetivo en la vida es vivir de la mejor manera posible los años que tengamos que vivir. La espiritualidad y la filosofía oriental, en cambio, parte de una visión holística y unificada del ser. Parte de la idea de que solo existe una sola mente expresándose en millones de individuos. Para la espiritualidad y la filosofía oriental, la individualidad es una ilusión que nos separa de la verdadera esencia de la existencia, el todo, la mente uno. Y nuestro objetivo en la vida desde la espiritualidad y la filosofía oriental es trascender esa ilusión de separación para reconocer el ser total que somos. Teniendo muy presente esta diferencia de posiciones y de formas de entender la vida, ahora sí, veamos qué es el ego para los distintos enfoques. ¿Qué es el ego según la psicología? Recuerda que no te voy a dar una definición teórica y conceptual, entre otras cosas, porque incluso dentro de la propia psicología, el concepto de ego ha sido abordado desde diversas perspectivas teóricas y podemos encontrar definiciones diferentes del ego según la corriente de la psicología que lo esté definiendo. Por ejemplo, para la corriente del psicoanálisis de Freud, el ego tiene un significado completamente diferente al ego utilizado en la psicología humanista de Rogers o en la psicología analítica de Jung. Pero a pesar de estas diferencias teóricas y conceptuales, que no son más que lo mismo mirado desde distintos lugares, dentro de la psicología sí que existen muchos puntos comunes. Dentro de las distintas corrientes de la psicología, todas convergen en reconocer al ego como un componente esencial en la estructura psíquica y en el funcionamiento humano. A nivel sencillo y práctico, podríamos decir que la psicología occidental define al ego como esa estructura mental o sistema de pensamiento o parte de nuestra mente que nos ayuda a definir quiénes somos, que crea nuestra identidad, nuestro sentido del yo, que nos ayuda a navegar por el mundo y a tomar decisiones. Por decirlo de manera sencilla y entendible, ese sistema mental llamado ego englobaría toda esa parte de nuestra mente automática donde están nuestras creencias, recuerdos, heridas, deseos, pensamientos, emociones y que nos da nuestro sentido de identidad. Esa parte que define nuestro particular yo soy, yo puedo o no puedo, esto está bien, esto está mal, etc. El ego sería esa parte automática de nuestra mente que hace uso de los conocidos mecanismos de defensa del ego, como la proyección, la introyección, la negación, sublimación, etc. Esa parte de nuestra mente que solo nos muestra la parte de la realidad que a él le interesa y que es precisamente la parte de la realidad que está en coherencia con sus creencias grabadas, con sus valores, etc. Y aquí es donde está el problema del ego, que cuando lo que ha grabado son creencias disfuncionales o formas de ver la vida muy rígidas, por su particular forma de funcionar, terminará generándonos grandes sufrimientos.
¿Qué es el ego desde la espiritualidad y la filosofía oriental? Desde la espiritualidad o desde las filosofías orientales, el ego tiene una connotación más genérica, colectiva e inmaterial. No se ve como una entidad individual de cada ser humano, sino como una entidad mental común al ser humano, una mente-ego única, que de nuevo es un sistema de pensamiento que nos hace creer a través de la proyección de nuestros cuerpos individuales que estamos separados, que existen muchas mentes, muchos yoes, cuando en realidad, desde este enfoque, solo hay una mente proyectando millones de mentes individuales. Aquí el ego se percibe como una ilusión creada por la mente que nos hace identificarnos erróneamente con nuestro cuerpo, emociones y pensamientos, con esas identidades que creemos ser, olvidando con ello que somos un ser mucho más grande unido al todo. Desde este enfoque, el ego es visto como nuestra fuente de sufrimiento y separación, ya que nos aleja de nuestra verdadera naturaleza esencial, que trasciende las limitaciones del yo individual. Desde este enfoque, escucharás continuamente decir que el ego es nuestra fuente de sufrimiento, precisamente porque cuando nos identificamos con el ego, aparece la idea de que somos un yo separado del resto y nos desconectamos de la unidad con el universo, la vida, Brahman, Tao o Dios. Cada uno lo llamará de una manera distinta. Veamos las diferencias entre la visión del ego desde la psicología y desde la espiritualidad. La primera diferencia y la más importante es la que hemos visto al inicio. La psicología parte de una visión física y material de las cosas, donde existen millones de mentes y millones de egos. La espiritualidad y la filosofía oriental, sin embargo, parten de una visión metafísica, una visión holística y unificada del ser, donde solo hay una sola mente proyectando millones de egos. Para la psicología, el ego es una parte integral y necesaria de nuestra estructura psicológica para funcionar en sociedad. Para la espiritualidad, el ego es una barrera que nos impide experimentar la unidad con el todo y alcanzar un estado de plenitud y liberación. Para la psicología, el ego es algo a gestionar y equilibrar. Para la espiritualidad, el ego es algo a superar y disolver, porque el objetivo de muchas prácticas espirituales es precisamente trascender el ego para alcanzar un estado de iluminación o despertar. Por eso, desde este enfoque se suele ver al ego como ese enemigo a eliminar. Veamos las similitudes y puntos en común entre la visión del ego desde la psicología y desde la espiritualidad. Ambas perspectivas coinciden en que el ego puede ser una fuente de sufrimiento al generar identificaciones rígidas, apegos y resistencias al cambio. Tanto la psicología como la espiritualidad y la filosofía oriental enfatizan en la importancia de conocer cómo opera este sistema de pensamiento, ya sea a nivel global o individual, en cada uno de nosotros. La psicología occidental busca transformar el ego para adaptarse mejor a la realidad. La espiritualidad también busca en este caso trascender el ego no solo para adaptarnos mejor a esta supuesta realidad que estamos viviendo, sino también en su caso para avanzar en ese objetivo de alcanzar el estado de iluminación o despertar de esta realidad que para la espiritualidad o las filosofías orientales es una ilusión. Si ampliamos nuestra mente y nos dejamos a un lado las definiciones académicas y técnicas de cada enfoque, que son muchísimas y muy dispares, podemos encontrar una explicación más informal, pero también más fácil de entender sobre qué es el ego. Porque al final, lo mires por donde lo mires, el ego es un sistema de procesamiento mental que todos, absolutamente todos tenemos y que forma parte de nuestro sentido del yo. Esa identidad que cada uno de nosotros usamos para interactuar con el mundo. Y que cuando nos identificamos al 100% con esa estructura mental, nos puede llevar a un profundo sufrimiento porque dentro de ese sistema de procesamiento mental existen un montón de mecanismos de defensa, de distorsiones mentales, de creencias disfuncionales, etcétera,
que nos hacen ver el mundo de forma muy rígida y muchas veces muy limitante. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender mejor qué es el ego y por qué se habla tanto de él cuando hablamos de mejorar nuestras vidas o elevar nuestro estado de conciencia. Me encantará que me cuentes en los comentarios si te ha servido. Y si quieres que cree más contenido sobre el ego, sus mecanismos de defensa, malentendidos en los que mucha gente cae, etc., escribe en los comentarios la palabra magnífico para saber qué es de tu interés. Y por supuesto, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y comparte con aquellas personas que creas que puede ayudar. Recuerda, todo empieza en ti.